De acuerdo al anunciado por el Ministerio del Trabajo, el salario básico unificado incrementó $11, es decir, pasó de 375 a $386. La decisión la tomó el gobierno luego de que trabajadores y empleadores no llegaran a un acuerdo. Por tanto, el sector empresarial aceptó la propuesta pese a que sus aspiraciones de incremento eran de $25. Gonzalo Ortiz, secretario general del Sindicato de Trabajadores, explica que este incremento no significa una ayuda y que además se tomó la decisión sin incluir a los representantes sindicales y de organizaciones que abarcan a la mayoría de los trabajadores en el país. Los tres involucrados, en este caso el Estado, los empleadores y los trabajadores. Acuerdos que no pudo darse por discrepancias, por cuanto los empleadores a ellos no les interesa mucho el incremento salarial porque les perjudican sus intereses. Por parte del Estado sabemos que es el más grande empleador del país, porque somos más de 600,000 trabajadores que trabajamos directamente para el Estado. Tampoco le va a interesar un incremento sustancioso. Entonces los trabajadores, inclusive cuando nosotros pedimos que sean verdaderos representantes de los trabajadores quienes estén en estas mesas de diálogo, pero resulta que no fue así. Quienes estuvieron allí fueron de las centrales sindicales nombradas por el anterior gobierno, es decir, representantes de la CUT y representantes del Parlamento Laboral. Entonces eso ha hecho que por parte del gobierno se tome casi de manera unilateral este incremento. Si bien es cierto, dice, se incrementará los $11 al salario básico unificado, esto representa que únicamente se incrementarán aquellos que ganan el salario básico. Quienes ganamos un poquito más del salario básico, quienes estamos cerca o bordeando los techos salariales, para nosotros no existe ese incremento. El representante de los trabajadores afirma que si bien este incremento no es sustancial, existen otras contrariedades que no benefician a los trabajadores, pues a la par se incrementan multas, pensiones y además aseveró que el alza de $11 no está para nada relacionado con las necesidades económicas que tienen la mayoría de los trabajadores. Nosotros estamos preocupados, porque si bien es cierto los $11 al salario básico unificado no es un incremento sustancioso, lo más preocupante es el incremento que se da en la canasta básica familiar. Lo más preocupante es los descuentos que se va a hacer a muchos trabajadores. Por ejemplo, aquellos que pagan pensiones alimenticias les van a incrementar una gran proporción. Inclusive la pensión alimenticia se dará a aquellos trabajadores que no van a tener un solo centavo de incremento. Igual se les va a incrementar a ellos lo que es las pensiones alimenticias y algunos otros gastos adicionales. Entonces esto, en vez de ser algo beneficioso para los trabajadores, más bien va a traer retroceso en sus ingresos económicos. Como miembro del Comité Intersindical Nacional, espera que en las mesas de diálogo que se establecen, sus opiniones sean tomadas en cuenta y que más adelante la participación se haga efectiva cuando sus propuestas formen parte de los cambios. Es decir, nosotros nos invitan a las mesas de diálogo, hemos estado participando con el señor ministro de Trabajo, con los viceministros tanto de Trabajo como de Servicio Público, hemos interpuesto nuestra posición como trabajadores, cuáles son nuestra petición. Nosotros estamos empeñados en la recuperación de derechos, pero no hemos recibido ninguna algo positivo. Lo único que hemos hecho es estar en las mesas, proponer, expresar nuestra petición, pero no hemos tenido ninguna respuesta favorable. Nos han escuchado, sí, pero no es cuestión de escuchar, es cuestión de tomar resoluciones que favorezcan a los trabajadores.